muy acorde con cada momento de la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia, ¿no? Y de la historia política también. Entonces es un discurso fascinante que parte de un personaje minúsculo y que eso se plasma en la iconografía de manera muy clara, ¿no? O sea, un lugar inexistente o muy pequeño a de pronto ir ganando lugar en una composición, como lo iba ganando en un discurso, ¿no? A través de la sermonaria, los libros que se escribían, a través de las cofradías, en fin, de tantos aspectos como se puede mostrar una devoción. Hasta ir tornándose en un personaje cada vez más de mayor presencia en la iconografía, en un lugar mayor y un lugar más importante, ¿no? Hasta convertirse en un monarca en trono. Revisando un poco esto, descubro que cuando comienza a cobrar importancia el concepto de virginidad en la Iglesia, se vuelve un personaje incómodo San José para explicar muchas cosas. Entonces, ¿cómo resuelve todo esto la Iglesia? ¿Qué lugar le da? ¿Dónde lo pone? Al principio no se sabía muy bien cómo manejar la imagen de San José, ¿no? Porque si se hablaba de la virginidad de María, se quería asentar la virginidad de María y la doble condición de Cristo, ¿no? Que era Dios y era hombre. Entonces, ¿qué papel le cabía a San José, ¿no? De pronto un personaje ahí un tanto que complicaba las cosas, ¿no? Entonces, realmente se prefirió, se asumió toda esta versión de los apócrifos que hablaban pues de un anciano con hijos, viudo, con hijos, que se casó con una jovencita, ¿no? Porque esto lo hacía más comprensible que no hubiera habido relación carnal entre ellos. El tema de los celos de San José, el tema de la perplejidad de San José ante el descubrir el que María estaba encinta, llevaba pues a una burla, ¿no? Y este personaje de pronto empieza a cobrar mayor importancia cuando ya en los concilios decretan la virginidad de María antes, durante y después del parto. Ya no hay tanto herejías que estén discutiendo, digamos que ya se asentó la imagen también de la doble condición de Cristo, entonces no hay problema para que esta figura empiece a crecer. Siempre al costado de la Virgen, digamos que María era la imagen pues que se empieza a relevar primero, toda la devoción mariana, entonces se empieza a imaginar pues como Dios a la Sagrada Familia, hay que incentivar además el rol de la familia porque hay pocos nacimientos. Todo un contexto siempre que va explicando las cosas, ¿no? ¿Cuál es, en contraposición a la figura mariana, cómo se da esa relación entre María y José en esta época del virreinato? ¿Qué importancia tiene con relación a María? José poco a poco va ganando espacio como un personaje que enarbola las banderas pues, de la laboriosidad, la obediencia, la castidad, la humildad, ¿no? Pero poco a poco se va acentuando el aspecto también de la Sagrada Familia como ese concierto de voluntades maravillosas que funcionan al modo de una armonía musical. Se trabaja todo esto, se desarrolla todo ese aspecto de la ternura de San José, ¿no? De ese padre que era muy digno, que además fue custodio del niño, pero que además participó en la redención. La literatura en torno a San José va a caer en manos de la Inquisición, porque ya se lo exalta tanto que se lo plantea casi divino. Y desde acá también se escribe, se reivindica su ascendencia de David, entonces se reivindica su figura. La Alianza Francesa de Lima ha cumplido 120 años de antigüedad y ha publicado este interesantísimo libro que se llama Historia de la Alianza Francesa de Lima. Prometemos próximamente hacer un programa o una nota sobre la Alianza Francesa y en particular sobre esta publicación. Y hablando de la Alianza Francesa, en la Alianza Francesa de Miraflores se ha presentado recientemente una muestra, una exposición de Macedonio de la Torre, un extraordinario pintor famosísimo por sus selvas. Él nació en Otusco, en La Libertad. Fue muy amigo de César Vallejo, perteneció al Grupo Norte junto con Víctor Raúl Haya de la Torre, de quien además era primo.
Nosotros tuvimos la suerte de conversar con Diego de la Torre, que es nieto de Macedonio, quien se encarga de preservar y difundir la obra de su abuelo. ¿Por qué crees tú que era un adelantado a su época? Un peruano que, imagínate, nació en el cambio de siglo. Muy joven, él se escapó prácticamente antes de dar su examen de grado para ser abogado, se fue 2 años a Argentina y vivió toda esa efervescencia cultural del Buenos Aires y bebió de ahí muchas corrientes europeas. El arte tenía que estar a servicio de causas sociales, reflejo de la sociedad. Trató de primero dominar la parte académica del arte, tomó clases de pintura, de dibujo, y luego fue encontrando un estilo personal. Se tomó de los impresionistas franceses, del arte alemán, del fauvismo, y él quería ser libre. Él decía que la mejor manera de predecir el futuro era inventándolo, y él inventó su propia vida. En ese sentido creo que se adelantó, ¿no? Porque había mucho en su época, por ejemplo la corriente indigenista, que es totalmente válida, pero a él le parecía que eso limitaba al artista. Él estaba en contra de las autarquías artísticas. Él quería beber del mundo y encontrar, ser sumamente peruano, pero global al mismo tiempo. Por eso desde muy joven él quiso viajar, conocer otros países. Primero aprendió a tocar violín, el piano, hasta que se dio cuenta que la pintura era lo suyo. Y desde los 15 años no paró hasta los 88 pintando, ¿no? En ese sentido, tú puedes ver, hay una evolución en su pintura. Él estaba también en este grupo, que le llaman el Grupo Norte, en Trujillo, donde estaba pues, gente como César Vallejo. Fue en la casa de mi abuelo el 10 de junio de 1917 que Vallejo recitó por primera vez Los Heraldos Negros. Él sí veía el arte como una manera de que el peruano elevara su espíritu y abrirse a otras culturas. Fue cosmopolita casi desde que nació, porque tuvo contacto con estos padres franceses, en un mundo global, pero muy peruano al mismo tiempo, ¿no? A pesar de estar en una provincia muy alejada. Hay una relación bien especial con la naturaleza en general dentro de su obra. ¿De dónde viene esta relación? Él vivió en una hacienda y él criaba abejas. Lo marcó mucho, ¿no? Él decía que necesitaba cierto hambre de color, ¿no? Para poder él plasmar esta fuerza cromática en sus selvas, ¿no? Antes de las selvas, como te digo, ha pasado, los retratos que tiene son totalmente muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay uno que yo siempre menciono, que le hizo a César Vallejo, ¿no? Que con él volvieron a encontrarse en París en los 20. Cuando Vallejo tenía su primera enamorada, no era Georgette, sino era Henriette. Y mi abuelo decía, te has debido quedar con Henriette porque ella tenía mejor carácter. Él conoció mucho también a Fujita, que era un pintor japonés muy afrancesado y que modernizó en Japón la pintura japonesa que venía de esta... Entonces que Monet era gran admirador de la cultura japonesa. Incluso mi abuelo en el año 25 fue a Giverny y visitó a Monet, ya casi era ciego y muy viejo. Y con Fujita hizo algo similar a lo que mi abuelo hizo en el Perú, en mi opinión, modernizó la pintura peruana, ¿no? Trajo las corrientes europeas que al mismo tiempo se habían influenciado del arte africano, del arte tahitiano con Gauguin y el arte japonés con Monet. Era un hombre sumamente excéntrico. Se hacía parar en las casas que tenían los jardines descuidados. Él se presentaba, ¿no? Yo soy Macedonio La Torre, soy pintor, mire, disculpe que lo moleste, pero es una barbaridad que usted tenga un jardín descuidado, no sabe usted que la naturaleza es la que nos provee de todo. Y me acuerdo, en un discurso sumamente articulado sobre la importancia de la naturaleza. En ese sentido también era un precursor, ¿no? Porque él decía, lo que se le está haciendo a la naturaleza es una barbaridad, ¿no? Con todo este estrés
que el sistema económico lo está haciendo. Es un poco un precursor de lo que los movimientos ecológicos ahora. La ecología industrial ahora, ¿no? Que diseña procesos de producción imitando la naturaleza, el tema de reciclaje y todo. Y ya lo decía de manera intuitiva, 30 años, 35, 40 años, ¿no? Gente de la tierra de guerra, los lipes en las tradiciones andinas y el imaginario colonial, libro de José Luis Martínez, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. ¿Y quiénes eran los lipes? Era un grupo étnico del altiplano andino cuya principal característica era la rebeldía. Los incas los describieron como salvajes y los españoles renegaban de ellos porque se negaban al trabajo servil. En este libro, todo sobre los lipes. Y en el Centro Cultural de la Católica en San Isidro, una exposición importantísima, trascendental en estos días, sobre uno de los artistas plásticos más importantes del siglo XX. Un artista norteamericano que se hacía llamar Man Ray, el renacentista del siglo XX. Y le decían así porque incursionó en el arte con distintos soportes: óleo, pintura, grabado, fotografía, escultura, etc. Fuimos al Centro Cultural de la Católica y conversamos sobre esta exposición con Sonia Pérez. Cuéntame un poco, ya yendo a la vida de este señor. Estábamos conversando ahorita, yo tenía la idea que era básicamente fotógrafo, pero se inicia como pintor. Man Ray se inicia como pintor, realiza una serie de óleos, hace aerografías, que era pintar a través de una pistolita de aire que él mismo creó para facilitar su pintura. Pero bueno, al inicio él no era muy conocido, su obra no era muy reconocida y él lo que hacía era registrar mucho su obra a través de la fotografía. Y es así que él incursiona en la fotografía. Al momento que tiene su vínculo con los surrealistas, desarrolla mucho más la técnica fotográfica y la escultura también, y comienza a hacer ready-mades. Entonces, en esta exposición tú vas a poder ver no solo la fotografía de Man Ray, que es bastante conocida, sino también óleos, grabados, esculturas, ¿no? Es muy completa. Y esta es una época importante de su vida, ¿no? La etapa que pasa, o cuando, mejor dicho, cuando llega recién a Francia, porque está rodeado de los grandes surrealistas, o mejor dicho, de los creadores del surrealismo, ¿no? Y podemos ver algunos retratos de gente importante como Picasso, Buñuel, etcétera, que además eran un poco su mancha, ¿no? La gente que paraba con él. También fue parte de los surrealistas y dentro del grupo de los que fundaron el surrealismo, que se inició junto con el dadaísmo, y él con su mancha, como tú le dices, se separan del dadaísmo y fundan el surrealismo. Él realiza, al momento de irse a Francia, muchos experimentos. Entonces, muchos de estos experimentos, que son los más conocidos en fotografía, como las radiografías o las solarizaciones, que son las que lo hacen conocido, lo hace en este momento de su vida, ¿no? Y no solamente experimenta con esto, sino también con la escultura, como te digo, justo en esta época, que es la época de entreguerras, que es la época donde él se desarrolla mucho más en Francia, está junto con Duchamp y su obra escultórica tiene mucha influencia de él, por ejemplo, ¿no? Igual la pintura, cambia su pintura, cambia su fotografía, cambia su escultura, ¿no? Su obra se transforma al momento del contacto con los surrealistas. Aquí en la entrada de la exposición hay una frase de él que dice algo así como que si se pudiera eliminar la palabra serio del diccionario, todo sería un poco mejor y más divertido. Y ese es un poco el espíritu que tiene también la obra. Él tiene una cosa lúdica también, de humor, hay una cosa por ahí, ¿no? Sí, en realidad es bastante lúdica su obra. Si tú te das cuenta y empiezas a entrar en contacto con su obra, él como que